mismo los que nos acompañan a través de Facebook Live. Aquí su hermana Eileen Maldonado desde Capilla del Rey Orlando, nuevamente aquí adorando junto a la congregación a nuestro Rey, nuestro Padre Celestial y preparando nuestros corazones y nuestros oídos para recibir de su palabra en este día. Así que no se retire de allí, manténgase sintonizado con nosotros. Envíenos sus peticiones si así lo desea. Queremos orar juntamente con vosotros y sabemos que Dios tiene una palabra especial preparada para todos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que recibimos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Puede sentarse. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 8 y verso 23. Y si yo les cito el subtítulo de este pasaje, de seguro que usted podrá reconocerlo. Un pasaje bastante conocido. Yo quiero entrar allí a algo bien específico. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron en la barca. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero yo quiero que usted sepa que el cuerpo de agua del que está hablando era el lago de Genesaret. Es un lago gigantesco, pero más que gigantesco, súper profundo. Tiene al día de hoy más de 150 pies de profundidad. Usted sabe que en los lagos, el lago es el cuerpo de agua más peligroso, porque no hay flotación en un lago. Usted puede flotar en el mar, pero no en un lago, allí no hay flotación. Ellos lo sabían, ellos pescaban allí. Muchos de ellos eran pescadores, por lo menos 4 de ellos eran pescadores. Pedro, Andrés y Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, eran pescadores, conocían el sitio. Y ahora Jesús los motivaba a entrar a la barca con él. Y se levantó una tempestad. ¿No sabía Jesús que iba a ocurrir una tempestad allí? ¿No sabía el Señor que iba a ocurrir una tempestad? Sin embargo, los guió hasta la barca para que entraran con él en la barca. Ojo, estaban en la tormenta ellos y también estaba Jesús. Jesús siempre está presente. Amén. El Señor siempre está presente. Sea en aguas mansas o sea en tormentas, Él está presente. Y vinieron sus discípulos. Perdóname, lo interesante aquí, que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Jesús podía dormir en medio de la tormenta. Oiga, Jesús podía dormir en medio de una tormenta. Estaba siendo azotado por olas dentro de la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que esto es el final. Sálvanos, porque después de hoy no hay más. Esto es para morir. No se trata de un simple acontecimiento impresionante. Se trata de un momento en que parece que ya no hay más. Ya no va a haber más. Solo tú puedes salvarnos de perecer ahogados. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, porque Él es aún a quien los vientos obedecen. Él es a quien la tormenta escucha para cesar.
Pero a lo que quiero llegar, dice el último verso, y los hombres se maravillaron, los discípulos, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ahora, yo quiero volver al verso anterior. Jesús les dijo, hombres de poca fe. Yo quiero decir que hay tal cosa como cantidad de fe. Hay tal cosa como poca fe, mucha fe. Fe pequeña, fe gigante, fe grande. Yo quiero llamar su atención que a quien se estaba dirigiendo el Señor eran los apóstoles. Eran los apóstoles. ¿Cuándo más ocurrió una frase como esa? Pues mire, yo puedo citar que en el Sermón del Monte, el primer mensaje de Jesús, cuando recién había sido bautizado, subía del bautismo, subió al monte y allí se sentó a enseñar a los discípulos. Y dice que llamó a los discípulos vinieron a él. Y entre las muchas cosas que incluyó ese mensaje el Señor, enseñando la palabra, dijo, si el Señor viste de lujo a la hierba del campo, ¿cómo no hará más con ustedes, hombres de poca fe? Otra vez, se estaba dirigiendo a discípulos. Estaba hablando a discípulos, eran incrédulos. Ellos habían recibido la palabra, del Señor, habían recibido a Jesús, eran discípulos, era la multitud de los discípulos. Oiga, los evangelios citan que después que Jesús escogió a sus 12 apóstoles, los escogió de entre la multitud de los discípulos. Eran muchos. Y hay una frase que se repite una y otra vez en los evangelios, diciendo que la fama de Jesús crecía constantemente. Su fama no era la fama de un artista, no era la fama de un notorio gobernante. La fama de Jesús, el Hijo de Dios. Oiga, el Hijo de Dios, escúcheme bien, es famoso. El Hijo de Dios es famoso. No como un artista, no como, usted sabe, podríamos seguir mencionando. Su fama es distinta. Es testimonio. Amén. Los discípulos clamaron. ¿Sabe cuándo es que uno clama? Quien clama es que ve algo apremiante. Sabe que hay algo apremiante y reconoce necesidad. Hay gente que están frente a una gran necesidad y no claman. Se afligen, se encierran, se aíslan, se deprimen, se alejan para no volver más. Ellos clamaron y clamaron a quien podría librarles de la muerte. Pero la respuesta de Jesús fue completamente distinta a lo que ellos esperaban. Su respuesta fue, ustedes son hombres de poca fe. Aquí es que quiero llegar. Ellos habían recibido al Señor. Tenían fe para recibir al Señor. Y nadie viene a Él si no es dado del Padre. Y es solo por fe que se recibe a Jesús. Sin embargo, a pesar de haber tenido fe para recibir al Señor, no tenían la fe para caminar frente a las adversidades de la vida. Allí la fe faltó. Mire cuándo más. Un día Jesús se acercaba caminando sobre el mar. Era de noche. Los discípulos estaban en una barca. Ellos estaban espantados y pensaban que veían un fantasma, dice el texto bíblico. Sin embargo, uno de ellos, el apóstol Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. Y usted sabe, conoce el pasaje, usted sabe que Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Y cuando la gente piensa en este pasaje, piensan que Jesús tuvo poca fe. Sí, pues dice la Biblia que viendo el agua y viendo las condiciones, se hundió. Dio algunos pasos, se hundió. Acto seguido, el Señor le tiende la mano, la levanta y una vez en la barca le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y era el apóstol Pedro. Muchos recuerdan este pasaje para señalar el fracaso de Pedro. Se hundió. Sí, pero dígame, ¿cuánta gente ha caminado sobre el mar? Pues dio solamente 2 pasos. Dígame cuánta gente ha dado 2 pasos sobre el mar. Sin embargo, se hundió. Y Jesús le dijo: ¿por qué? Hombre de poca fe. Y era el apóstol Pedro. Un día vino un hombre pidiendo ayuda porque su hijo estaba poseído por demonios. Y se acercó a los discípulos, a los apóstoles, y le pidió que le ayudaran con su hijo. Los apóstoles no pudieron sacar, no pudieron lanzar fuera aquel demonio. Llegó Jesús, extendió su mano, aquel demonio salió de aquel joven y aquel padre recibió a su hijo sano. Entonces en casa los discípulos preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? El Señor les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Oh, el género del que hablaba Jesús no era el demonio, ¿sabes? Era la fe. La fe para lanzar fuera al demonio. No se estaba refiriendo a los demonios. Era la fe. Fue por tu poca fe. Entonces, aquí vemos a gente de Dios. Gente que estaba caminando con el Señor. Que tenían la fe para recibir al Señor. Tenían la fe para abrazar al Señor. Pero en momentos dados no tuvieron fe para seguir hacia adelante frente a tormentas, frente a demonios, frente a circunstancias. Tenían fe para lo uno y no tenían fe para lo otro. Una vez Jesús les dijo, y voy a citar del Evangelio de Juan, capítulo 6, no tienen que buscarlo. Los discípulos, los mismos discípulos, estaban escuchando a Jesús cuando dijo: quien me sigue tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Porque los escribas le habían citado: nuestros padres comieron maná en el desierto. Y Jesús les dijo: ustedes tienen un mejor pan, porque el pan de Dios que desciende del cielo es el verdadero pan. Ustedes lo tienen. Fue cuando les dijo: ustedes, quien me sigue, tiene que comer mi pan y beber mi sangre. Y dice en Juan capítulo 6, verso 60: pero hay algunos de vosotros que no creen. Y estaba hablando a discípulos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Oiga, el siguiente versículo dice que desde aquel entonces muchos volvieron atrás y ya no caminaban con Jesús. Y es enfático el pasaje en decir muchos. Muchos volvieron atrás y ya no caminaban con el Señor. A Jesús se le fue gente.
al Señor Jesús se le fue gente. ¿Por qué? Habían tenido fe para recibir al Señor, no tenían la fe de abrazar una vida de compromiso, una vida de entrega, porque lo que Jesús les dijo fue, tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Jesús estaba hablando de una entrega total, no de simplemente caminar cerca del Señor, escucharle. Jesús estaba hablando de una entrega completa. Tiene que ver con la vida toda. Aquello les pareció una palabra muy dura y volvieron atrás. Acompáñame ahora a buscar un pasaje en Mateo, aquí mismo, Evangelio de Mateo, capítulo 15. Y verso 21. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, es decir, una mujer que no era judía, era gentil, que había salido de aquella región y clamaba. Otra vez, quien clama, que está dando por sentado que solo aquel a quien claman pueden atender su situación. Solo aquel a quien está clamando es el único. No es una opción, es la única. No es una alternativa. Para algunos, Jesús es la respuesta y para otros Jesús es la respuesta. Pero Jesús no es una respuesta. Jesús es la respuesta. Esta mujer había visto eso y clamaba. Dice que ella clamaba, había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero usted sabe, puede imaginar lo que es tener un hijo, en este caso una hija, atormentada por un demonio de día, de noche, y verlo constantemente. Ella identificó en Jesús quien único podía ayudarla, y no estaba pidiendo para ella, sino para su hija. Ese era su clamor. Sin embargo, esta mujer, escúchame bien, aún acercándose al Señor, tuvo 3 contratiempos. Dije 3. 3 contratiempos. Alguien dice, si esto es de Dios, las puertas se van a abrir de par en par y yo entro y estoy en la presencia misma de Dios y el Señor me va a escuchar y el Señor me va a hacer propicio. Si es de Dios, esto va a ser así. Pues mire, esta mujer se acercó al Señor y confrontó 3 grandes obstáculos. Primero, verso 23. Ella clamó, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. Pero ella sabía que Jesús responde. Ella sabía que Dios le era propicio. Por eso clamó y siguió clamando. ¿No fue eso lo que enseñó el Señor? Que clames sin cesar. Que clames a Él sin cesar. Hasta que ocurra aquello que estás pidiendo. Que ores de día, de noche. ¿No es así? ¿No es eso lo que Jesús ilustró con la parábola del juez injusto? Aunque Dios no es injusto. Pero si un juez injusto fue propicio, ¿cuánto más Dios? Ella clamó y Jesús no le respondió palabra, pero no se fue. Entonces, acercándose a sus discípulos,
le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Vamos a salir de ella. Es una molestia. Ese fue el segundo obstáculo. Los discípulos del Señor quisieron bloquear el paso de aquella mujer para que no se acercara más y para que no les fuera molesta a ellos. Jesús no dijo nada. Nosotros te pedimos, Señor, despídela. Entonces Jesús respondió. Oiga, y la respuesta de Jesús fue diametralmente opuesta a lo que aquella mujer esperaba. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahora escuche la respuesta, la segunda respuesta de Jesús. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los perros. ¿Estaba Jesús diciéndole perra a ella? No. Jesús estaba utilizando una declaración de la época que se usaba para decir cuando es algo más importante y otro menos importante. Lo que Jesús le estaba diciendo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba diciendo el Señor que él no iba a tratar con gentiles. No. Estaba diciendo que primero había sido enviado a la casa de Israel. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, yo no te estoy pidiendo que me des pan, te estoy pidiendo que me des por lo menos una migaja, porque una migaja tuya vale más que los manjares del mundo. Una migaja que venga de ti es mayor que cualquier exquisito manjar. Déjame probar en que sea una migaja. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer estaba dispuesta a recibir migajas y a conformarse con migajas del Señor. Y Dios nos da migajas. El Señor nos da migajas. El Señor le entrega todo. Dios no da su espíritu por medida, dice la Biblia. Él lo da todo. Pero ¿qué fue lo que vio Jesús? Grande es tu fe. Tu fe es grande. Entonces, yo voy a los evangelios y yo veo al Señor siendo impresionado no por las multitudes. Jesús no estaba impresionado por la opulencia del templo. Los discípulos le preguntaron, mira, Señor, ¿qué templo? ¿Qué templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. A Jesús no le impresionó la arquitectura, no le impresionó el poderío de Israel. ¿Sabe qué le impresionó el Señor? La fe de gente que no se suponía que tuvieran la fe porque no conocían la palabra. No eran parte del pueblo de Israel. No conocían la palabra. Como el caso de esta mujer gentil. Como el caso del centurión. Señor, no tienes que entrar en mi casa, pero di la palabra, nada más di la palabra, y mi hija será salva.
Y Jesús se impresionó. Eso impresiona. ¿Sabe qué impresiona a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana es toda por fe. Dele fuerte el aplauso. La vida cristiana es toda por fe. Por fe andamos, no por vista. Por fe para recibir al Señor. No hay otra forma de recibir al Señor. Oiga, en este reino de Dios, Jesús dijo, tienes que entrar por la puerta. Tiene que ser por la puerta. Y Él es la puerta. No hay otra forma de entrar al reino de Dios si no es por Cristo. Él es la puerta. No se puede saltar la cerca. No hay forma de saltarla. No hay forma de disimular. No hay forma de crear mi propia entrada. No hay forma de abrir un hueco en la cerca. Él es la puerta. Solo Él es la puerta. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga, ¿cómo no nos dará también con Él? Es con Él. Es con Él. Todas las cosas. Él mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. No busque las añadiduras, busca primero el reino de Dios. Lo demás será añadido. Fue en el sermón del monte, precisamente, cuando le dijo, por nada estés afanoso. Por nada, porque tu Padre sabe de qué cosa tienes necesidad. Si Él alimenta a los lirios del campo, ¿cómo no te dará a ti más, hombre de poca fe? Y cito de nuevo el pasaje. Si Dios nos dio lo más valioso, su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso, frente a una tormenta, no dudes que Él te salvará de ella. Frente a una necesidad, no dudes que Él proveerá. Él proveerá. En momentos en que parece que muchos se van. Muchos se van. Y parece que cada vez tienen menos gente alrededor. No dudes en clamar a Dios. No dudes en clamar a Dios. Porque Él traerá. Él traerá. A David le dijeron, el profeta le dijo, te unjo como rey de Israel. Y a partir de aquel momento, todo se complicó en la vida de David. Porque el rey de turno lo persiguió para matarlo. Y huyó. Yo estaba leyendo anoche ese pasaje en 1 de Samuel. Huyó porque querían matarlo y su enemigo era más poderoso que él. Muchos enemigos más poderosos que él. Que se resumían en una persona. El rey Saúl. Y lo buscaron por los valles, por los montes. Y dice que David entró a una cueva, la cueva de Adulam. Esa cueva estuvo allí, esa cueva está allí. Y cuando entró a la cueva de Adulam, dice que vinieron a él su padre y sus hermanos. Pero si usted recordará, el pasaje cuando habla que este joven David se enfrentó al gigante, dice que los primeros que lo señalaron y lo acusaron fueron sus hermanos, empezando por el mayor, que le dijo, yo conozco la soberbia de tu corazón, tú has visto para ver la batalla,
para ver el derramamiento de sangre. Y Eliab era de los que temblaba frente al gigante. Con los demás hermanos eran 7, él era el octavo, él era el menor, el de menor probabilidad, el que cuidaba las ovejas. Y Eliab le reclamó: ¿Qué hiciste con aquellas pocas ovejas de nuestro padre? ¿Las dejaste solas para venir la batalla, el derramamiento de sangre? Pero ante aquella multitud de hombres de guerra que temblaban frente a un solo amenazador, solo el jovencito David pudo dar testimonio y decir: yo no estoy aquí en mi nombre, ni en nombre del ejército de Israel. Yo estoy aquí en el nombre del Dios de cielo y tierra. Y Dios te va a entregar hoy en mi mano. ¿Se imagina la situación? Él te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Lo venció. Y Saúl había dicho que al que venciera al gigante le iba a dar a su hija por esposa, y le dio a Mical. Ya era un joven adulto. Le dio a Mical. Y David se casó con Mical. Fue su esposa. Pero a partir de allí, Saúl comenzó a perseguirlo. Se quedó solo con su esposa. Al poco tiempo también la perdió, porque Saúl se la quitó, se la dio por esposa a otro. David se quedó completamente solo. Llegó a la cueva solo. Y en la cueva llegaron primero su padre y sus hermanos. Sus hermanos vieron que sí, que no era, el gesto de David no era pura palabrería. Fue quien le hizo frente al gigante. Se ganó su respeto. Y fueron a estar con él dentro de la cueva. Y se añadieron también 400 hombres. Usted tiene que haber escuchado ese pasaje. 400 hombres endeudados, amargados de espíritu, apartados de la sociedad, un ejército para nada prometedor, para nada. Pero se unieron a él. Más tarde dice que el ejército llegó a ser de 600. Y con aquellos hombres, David comenzó a conquistar. Pero un día, que salieron hacia la batalla, cuando regresaron, un ejército enemigo se había llevado todo, incluyendo sus pertenencias, sus mujeres, sus niños. Y aquel pueblo levantó la voz en llanto. David lloraba junto con ellos. Lloraron hasta que ya no les quedaba más fuerza. Cuando pararon de llorar, entonces señalaron a David: esto es por tu culpa, queremos tu muerte. Y hablaban de matarlo. Pero David, ahora solo otra vez, solo. Estaba delante de una multitud de 600 hombres, pero solo. Dice que se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios. Oiga, era un momento de confusión. Cualquiera está confuso, está dolido en un momento como ese. Pero este hombre confiaba. Dolido y confuso como estaba, confiaba. Y le preguntó a Dios: ¿Iré a recobrar a nuestras esposas y nuestros niños? Y él le dijo: ve. Dice el pasaje que fueron, los recobraron todos, no les faltó nada. Oiga bien, al día siguiente fue proclamado rey de Israel. Todo se había complicado, todo se había cerrado. Parecería que era el final, era el principio. Al día siguiente lo estaban coronando rey de Israel, como había dicho Dios. No solo eso, sino que Dios le dijo: tu reino será para siempre. No hay reinos que duren toda la vida. Oh sí,
Hay uno. Hay uno. Mire, se han levantado reinos. Menciónalos. Reinos poderosísimos. El Imperio Romano. Oiga, eso fue superpoderoso. Dominaron gran parte del mundo en un momento dado de la historia. Y cayó. Cayó. Ha habido muchos análisis de por qué cayó el Imperio Romano. Y lo que algunos todavía no se atreven a analizar por qué el Imperio Romano cayó no por falta de poderío, no por falta de recursos. ¿Sabe por qué cayó el Imperio Romano? Por la inmoralidad. Allí cayó el Imperio Romano. El Imperio Greco-Romano también cayó. El Imperio Griego cayó también. Sin embargo, Dios le dijo a David, tu reino será para siempre. ¿Y cómo es que un reino puede ser para siempre? Porque el sucesor, tu sucesor, será rey eternamente y para siempre. Pasaron generaciones y nació Jesús, llamado y el Cristo, y su reino no tiene fin. Amén. Y su reino no va a pasar. Y no importa cuántos enemigos se levantan de este reino, no va a pasar. Oiga, no importa cuánto se levante contra la iglesia seguirá siendo iglesia. Oiga, no importa cuánto se legisle en contra de la palabra de Dios y que se declare legal el aborto y que se declare legal el matrimonio homosexual, que se declare legal, siga mencionando, el uso de sustancias controladas. No importa cuánto se legalice que, yo quiero decirle, la iglesia seguirá siendo iglesia. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero es necesario que vivamos en fe, porque ninguna de estas tormentas puede acabar con nuestra vida. Nada tiene permiso de Dios para tormenta alguna acabar con nuestra vida. Pero que yo le reconozca en todos mis caminos, que yo sea hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. Que yo viva para Él en obediencia, que yo viva para Él dedicadamente, que yo le busque, que busque su rostro, que busque su presencia. Y no habrá tormenta capaz de hacernos perecer. No importa cómo se llame, no importa cuán dura sea la tormenta, no importa cuán difícil, no tiene autoridad de parte de Dios para acabar con la vida de un hijo de Dios. Estemos puestos de pie. Extienda sus manos hacia el frente y ore conmigo. Ore conmigo. Señor Jesús, estamos aquí hoy proclamando, Señor amado, que no importa qué, tú estás con nosotros. Estamos diciendo, Señor, que no importa en qué circunstancias, tú estás presente con nosotros. Que tú no nos dejas. Hasta el fin del siglo tú estarás con nosotros. Y que a pesar de las aflicciones del mundo, podemos confiar que tú has vencido al mundo. Por lo tanto, esa aflicción no nos gobierna. Señor eterno, gracias. Decimos gracias. Gracias, Señor amado. Haznos así, aún añádenos, Señor. Que queremos vivir todos los días de nuestra vida delante de ti. No importa qué, no importa cómo, pero delante de ti. En ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Señor, Señor, Señor. Tú estás haciendo, tú estás fortaleciendo. Padre eterno, tú estás ahora haciendo, fortaleciendo allí. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Afirma, 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 Señor. Oh Dios eterno. Afirma, Padre bueno. Imparte firmeza en ti, Dios mío. Señor amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele fuerte el aplauso.